Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver algunos ejercicios eh, para perspectiva y sobre todo para su comprensión. Entonces vamos a conocer ciertas verdades. Vamos a... siempre que les pongo esto a mis alumnos dicen, pero ¿por qué vamos a ver álgebra? ¿No? Este es A es igual a B igual a 90 centímetros. C igual a D igual a 180 centímetros. Y E igual a F igual a 360 centímetros. Fíjate, automáticamente lo estaba escribiendo en metros. O sea, el primero sí lo escribí en 90 y el otro lo escribí en metros. Pero lo escribí bien, que es lo bueno. No son 180 metros ni 360 metros. Ok, entonces, mira, vamos a dividir primero nuestro... Voy a dividir mi plana. O sea, tú puedes tomar como apunte, pero también de preferencia observa y en el momento en que salga una duda, me dices, ¿sí? Ahí que dice. Okay. Es que le estoy poniendo contorno. ¿Estás intentando tú... ¿Qué paquete bajaste para dibujar? ¿El Clip Studio? Ah, excelente. Oye, muy bien, muy buen paquete, la verdad. Para mí fue... Mira, yo utilizaba Photoshop siempre. Luego utilizaba, por ejemplo, el Paint Tool para dibujar y luego ya coloreaba en Photoshop. Pero el Clip Studio Paint no me paga nada, es más, lo debo. este, pero no, o sea, es como, o sea, es todo lo que necesito para dibujar. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con el horizonte a nivel de espectador. O sea, vamos a poner, por ejemplo, voy a poner aquí eh, el monito ahorita no tiene que tener músculos ni nada, es más para la comprensión de la perspectiva. Entonces aquí vamos a tener a C. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cuánto mide C. Tenemos que mide 1,80. Entonces es como que un usuario normal. Aquí vamos a poner el punto de fuga. El punto de fuga se puede poner donde quieras. Nada más es nuestro punto de referencia en cuanto a cierto eje. Si fuera una fila de personas, pues en esa línea es el eje. Si estamos pensando en una casa, pues está profundidad, anchura y altura, ¿no? Entonces esos son los ejes. Pero digamos que si esta fuera una calle, bueno, tendría que empezar desde el punto de fuga. Si esta fuera una calle, y un autobús se estuviera estacionando, el autobús estaría fuera de eje de la calle. Digo, ahí está muy mal. O sea, él tiene sus propios ejes, este, a menos que viniera en el flujo, ¿no? Normal. Ahí es cuando se igualan los ejes o coinciden. Pero bueno, entonces aquí tenemos a C. Ya sabemos, deja el quito la calle. Vamos a tomar como referencia donde está parado y la punta de su cabeza. Y vamos a utilizar regla. En el Clip Studio Paint, o sea, tú pones el punto y con Shift aparece la regla y puedes hacer que lleguen hasta el punto de fuga. Digo, si a lo mejor todavía no eres muy ágil, si quieres poner atención y luego ya lo practicas, está bien. Entonces ahí tengo yo
que a quien quiera que yo pare aquí va a medir 1.80. ¿Sí? De referencia puedo tomar el cuello, puedo tomar la cintura, y de esa manera pues yo ya me puedo ir acá y dibujarlo. Y aquí donde está paradito, sabríamos que que está parado acá, pues tiene que ser D, porque mide 1.80. ¿Sí? Entonces ahí está. Eso es así, o sea, utilizamos las líneas de fuga para saber cómo se vería un personaje a la distancia. Ahora, vamos a utilizar yo digo, ahorita voy a hacer con la herramienta de selección, la cuadrada o la rectangular, vaya. Esto, mira, o sea, llegando desde la punta de la cabeza a donde está parado ese rectángulo. Y en edición voy a utilizar selección de contorno, selección contorno, y me va a dar lo voy a dibujar en la línea y me va a dibujar, ahí está muy grueso, pero lo voy a dibujar más delgadito. Aquí tú le cambias los milímetros. Bueno, yo lo tengo en milímetros, puede que tú lo tengas en píxeles. A mí me gustan milímetros porque puedo equipararlo rápidamente con los plumones reales. Y en píxeles a veces se te pueden ir las cabras ahí y utilizar demasiado pequeño los estilógrafos. Ok, no te dije desde el principio, pero mira, por ejemplo, yo tengo aquí un archivo de 28 por 43 centímetros a 300 dpi. Esto es lo que yo uso para dibujar cómics o sea, reales. Sí, para dibujar o sea, las páginas completas de cómic. Hay ciertas guías que se ocupan, pero digo, ahorita no importa. Es que, por ejemplo, si yo me pongo yo generalmente utilizo lo que es la plumilla. Yo utilizo la G Pen, que viene siendo como el tajo. ¿Sí te acuerdas cuál es el tajo o plumilla? Que es con tinta china porque tiene cierta calidez su trazo. O sea, ¿a qué me refiero? A que puedo apoyar poquito y se hace grueso cuando yo apoyo fuerte. Entonces, por eso utilizo yo el G Pen. Nada más que hice una de 4 y una de 8, porque esas son las que generalmente yo uso en físico. Entonces puedo hacer que se vea igual. O sea, yo dibujo igual en papel que en digital. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que D pues mide ¿cómo se llama? 180. Entonces la mitad es 90. Entonces podemos dibujar en este punto o en cualquier punto. Aquí hicimos yo le llamo traslación. O sea, nos fuimos paralelos al horizonte. Nos fuimos paralelos al horizonte y yo puedo hacer trasladar la estatura esta de D, o sea, a cualquier punto de aquí, por ejemplo, las puntas de los pies sí las bajo de donde estén, porque recuerda que estamos en un plano tridimensional. Entonces pasa lo que te decía en otras sesiones, que o sea, si tú estás viendo a alguien a la cara, pero quieres envivorearlo, o sea, quieres barrerlo hacia abajo, los pies los vas a ver desde arriba.
Porque pues, tú sigues parado, ni modo que te hubieras agachado hasta los pies. Entonces, esa siempre va a ser la situación con, con la perspectiva, o con el mundo, mundo real. Entonces ahí tenemos, este, por ejemplo, a C. No, a o a B, o sea, que miden 90 centímetros. Por eso, utilizo esto que es más sencillo, que son mitades o el doble. O sea, A es la mitad de C o D y E y F es la mitad de, digo, es el doble de C o D, para que sea un poquito más fácil de relacionar. Pero esto lo puedes ir aplicando a personajes que tú vayas creando, como cuando ves la ficha de los personajes de, no sé, Street Fighter, que ponen a Ken, a Ryu, a Honda, a Blanca. ¿Sí te acuerdas de ese videojuego, verdad? Este, entonces, hay un póster donde están todos paraditos y ves la comparación de estaturas, ¿verdad? Entonces, tú dices, bueno, si Carlos está aquí, yo ya sé que Carlos mide tanto, entonces resulta que fulanito le llega a la oreja. Entonces este monito de acá se queda como fantasma y tú ya dibujas al personaje porque sabes hasta dónde le llegaría y sabes dónde estaría parado. ¿Sí me explico? O sea, te sirve de referencia, aunque no lo vayas a dibujar. Entonces, él va a estar acá, pero el otro va a estar allá, pero le llega a tal altura. Ahora, ¿por qué tiene que ver? Porque de repente, si no estás consciente de este tipo de cosas, puedes hacer que tus personajes midan de más. Deja. Yo voy a tener por aquí un ejemplo. R. Sobre todo pasa en animaciones. Cuando están haciendo las animaciones, a veces pasa que el personaje viene hacia la cámara y nos podemos, bueno, bueno, yo trato de no caer en eso. Deja. Bueno, ahí mientras se carga esta cosa. Es que bueno, o sea, por ejemplo, las puertas. O sea, si él mide 1,80, las puertas miden 2,13, 2,10, 2,13. Entonces, si medimos 1,80, aproximadamente pues una puerta podría quedar por aquí. ¿Sí? Si yo no estoy consciente de eso, puedo fallarle a la puerta o hacerlo ver muy chico o hacerlo ver muy grande para una puerta. O sea, las puertas es una medida estándar, es una referencia. Este, si tú no estás al tanto de eso, puedes hacer que un personaje luzca más grande o más chico de lo que realmente es. Este, y cometer ese error. O sea, es un error. Ahorita, a ver si lo encuentro. Digo, porque se ve es muy evidente, vaya, en algunos lados. Pero bueno, entonces, si yo quisiera dibujar a, a E o a F por aquí, pues digo, puedo hacer lo mismo de utilizar de referencia al primero de acá.
pero pues esta sería la mitad apenas de por ejemplo, de E o F. Sí, pero entonces esos son gigantes, E y F, miden 3,60, miden 3,60 metros. Ajá, exacto. Nada más que, por decir, los pies se ven como que llegan más cerca porque están, no, y los pies se ven más hacia acá, más cerca de nosotros, por lo mismo de que estamos viéndole los pies, o sea, tenemos que voltear hacia abajo para verle los pies a este personaje. Mm, ¿Dudas hasta el momento? Sí, es que esas son nuestras verdades. Entonces ya de ahí vamos nuestra referencia. Por eso también hay que definir cuando creamos personajes, digo, si es lo que, si quieres luego crear historias, pues te conviene eso, o sea, que definas, este, tus personajes, sepas cuánto miden y así vas a poder relacionarlos con otros o con objetos, ¿sí? Entonces, es, y, y por ejemplo, entre mismos personajes, porque puedes decir, bueno, Homero por proporciones, Homero Simpson, pues es cartoon, pero se supone que es un humano promedio, ¿no? Entonces, a la hora de dibujarlo con un personaje de otra serie, pues te dices, ah, Chihuahua, pero si no son las mismas proporciones. Entonces, es como cuando dibujan a a Homero con con el Peter Griffin, ¿no? Mira, aquí está un ejemplo. Este, aquí hay una puerta y por ejemplo, este personaje está saliendo detrás de Citripio y Artuditu. Ahorita no me acuerdo cuánto mide Daniels, pero digo, es un humano promedio, vestido de androide. Y aquí todavía pasa, no hay problema. Pero yo estoy con que más adelante en este mismo capítulo hay más problemas con ese pasillo precisamente. Este, a ver, play. Ahí está. A ver, aquí.
A la hora de que estamos haciendo pasillos y ese tipo de cosas es donde más problemas se tienen. O sea. Mira, para la distancia que está, o sea, fíjate la cámara donde está, estamos como que a la altura de sus rodillas. Entonces ahí estamos tantito a punto de salirnos de meternos en problemas. Mira, ahí está. ¿Te fijas que están casi a la altura de la... Ajá, o sea, si tú lo comparas con esta otra, sobre todo que ya se me pasó el frame, o sea, era un frame... Mira, mira, fíjate. O sea, aquí son muy pequeños porque nos damos la idea de que esta puerta está cerca de ellos. Y luego ahí estaban en una altura. Vemos otra vez el pasillo, vemos esto, vemos esto. ¡Pum! Eh, Ajá, entonces ahí... Ahora, ¿por qué pasa esto en las animaciones? Digo, aparte de que no tenía mucho presupuesto droides en aquel entonces, pasa porque el animador le dice, no, pues está caminando por un pasillo y hace la perspectiva para la animación, pero el fondo lo hace otro artista. Entonces los fondos ya están y entonces a la hora de hacer la animación no necesariamente van a coincidir porque no los hizo el mismo artista. Si lo hubiera hecho el mismo artista, claro que los hago coincidir. Pero como son dos manos distintas, pues ahí pasa, así pasa. Entonces ya viste cuál es el problema. Claro, yo creo que dura un segundo el error, ¿sí? Pero yo como animador sí lo noto. A lo mejor de chiquito ni lo notaste, pero pero yo sí lo noto, o sea, porque yo soy animador y digo, se les fue la perspectiva. Ajá, porque incluso entre tomas vimos cortes en que cambiaban de tamaño. Y en menos de 3 segundos, yo creo. Gigantescos. Y, ok, entonces aquí, por ejemplo, saco el doble. Digo, no estoy sacando el doble de A. Estoy sacando el doble de D o de C. Entonces, acá sí puedo dibujar. Si este, por ejemplo, es F, este puede ser E. Ahora, ¿por qué notamos, por ejemplo, que Hulk es más grande que los humanos? Porque se supone que eh, la cámara, generalmente cuando presentan a Hulk, lo presentan en una cámara a altura de espectador y el Hulk está más arriba o la cabeza está más arriba del horizonte. Sí, es como cuando vemos a un titán, pues, o sea, tienes que, de hecho hasta mueven la cámara hacia arriba para poder ver. Entonces, esta es una vista de espectador y cómo podemos relacionarlos así. Luego, ajá, y te da distancias. O sea, tú dices, por lo menos hay unos 10 metros entre los primeros dos y los segundos tres, ¿no? Ahora, si yo bajo el horizonte y pongo aquí a... Puedo poner el punto de fuga, te digo, donde se me antoje. Luego ya nos vamos a meter en las broncas de 2 puntos de fuga o 3 puntos de fuga, pero te digo, este ejercicio es para crear dimensión, o sea, para tener más nociones de la dimensión y sobre todo de las proporciones. Y cómo representarlas y no caer en los errores que ya vimos. Ah, hay que utilizar la regla
queda más bonito. Y entonces, si yo aquí yo puedo parar a B. ¿Sí? Si yo quiero dibujar, por ejemplo, en Rugrats, que los protagonistas eran los bebés, generalmente veíamos a los adultos desde abajo. Ajá, entonces todos los monitos, este, aquí mostrados, o sea, eh, C, D, E y F son grandes, o sea, más grandes que nuestro punto de vista. Ahí está. Porque si yo quiero dibujar eh, a cualquiera de los adultos, pues voy a tener que tomar esta referencia y doblarla para dibujar a un adulto. Digo, aquí vamos a dibujarlo junto a él. Y aquí casi no hay problema, o sea, porque dices, pues sí, son un niño y un adulto a la distancia. Pero si yo dibujo aquí a un adulto, aquí nada más hay que tomar en cuenta, o sea, sin tanto detalle, acuérdate que es aquí, no es, estoy pasándolo lateral, no hacia el punto de fuga, no lo estoy proyectando hacia el punto de fuga. Entonces aquí está este adulto. Pero al mismo tiempo estamos debajo de su barbilla. O sea, si él estuviera viendo hacia otro lado, estamos debajo de su cabello, de su cabeza. A este sí lo vamos a ver así. Pero a todos los demás los vamos a ver distorsionados porque estamos debajo de ellos. Ya no se digan a los otros, a E y F. O sea, E y F son gigantes, siempre son gigantes. Pero aquí va a ser mucho más evidente porque tenemos a un adulto de referencia acá. Y este pues es mucho más grande. Pero estamos a la altura de los infantes. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, entonces, recuerda, el horizonte nos va a decir nuestro punto de vista. O sea, en dónde estamos. Eh, en este caso, estamos haciendo, eh, como tenemos personajes pequeños, nos estamos poniendo a su altura. En el primer ejemplo era de los personajes normales. Pero un tiro desde abajo, y no me refiero a una vista de gusano, que es la cámara estaría 10 centímetros del piso. Haces más interesante la toma. ¿Sí? Es lo que haces, es hacerla más interesante. Por ejemplo, lo que estábamos viendo acá en Droid, que antes de esto tienen un este tiro. Lo hace ver así como sigiloso, o sea, precisamente, porque estamos agachados. Es como si estuviéramos con ellos, pero al mismo tiempo escondidos. O sea, psicológicamente eso actúa. Me estoy escondiendo, ¿va? Estamos actuando sigilosos todos, hasta yo que estoy viendo el programa. Y cuando el director te quiere hacer partícipe de la historia, te pone junto con los personajes, te pone a la altura de las cabezas. Cuando te quiere hacer más impersonal, de hecho, yo me acuerdo de ahorita se me fue había una película que no era de misterio ni de nada,
Pero de repente abren una toma y está una persona sentada en una banca y la cámara está situada como a 15 20 metros de la banca. Y tú dices, no hay problema, es una toma abierta, ¿sí? Pero a mí lo que me intranquilizó fue que se atravesaba una ramita cerca de la cámara. Se atravesaba. Entonces yo decía, ¿alguien los está espiando? ¿Alguien? ¿Alguien? O sea, porque es el introducirla o que se introdujera sin querer la ramita te hacía, te ponía ahí. No era una vista general nada más. O sea, te ponía ahí, te ponía 20 metros de los protagonistas y te decías, ¿quién los está espiando? O sea, ¿quién los está viendo? Y eso pues puede pasar. Aquí vamos a subir otra vez el horizonte bastante. Y por ejemplo, aquí este pongo a F. Aquí, digo, tenemos un problema porque decimos, ay, es que no tengo más referencias. Porque no tengo el piso donde está parado F. Pero podemos sacar también conclusiones en base a lo que alcanzamos a ver, porque si te has fijado, a ninguno le he puesto una cabeza más grande. O sea, a los chiquitos es una cabeza más grande. Bueno, las cabezas son iguales. En relación a su cuerpo, la cabeza es más grande. En los intermedios es más normal. En los altotes, la cabeza parece, ¿cómo se llama? Más chiquita. Como con Hulk. Hulk también, cuando lo dibujan, si te fijas, entre más se enoja, más grande se hace, hasta donde yo sé. Este, y la cabeza cada vez se hace más chiquita en relación al cuerpo. Aunque, por ejemplo, hay escenas donde está con la viuda negra y, y le ponen una cabezota, pero en relación a su cuerpo, las proporciones son más pequeñas. Entonces puedes tomar una referencia. Si ya sabes que él mide 360, este, puedes sacar ahí un cálculo, por ejemplo, con la cabeza pero fantasma, o sea, nada más va a estar de referencia, tú dices, ok, mide 1, 2, 3. Entonces ya le sacas 1, 2, 3, mide el torso. Y ya dices, ok, 4 cabezas mide las piernas. Entonces, 1, 2, 3, 4. O sea, te las puedes ingeniar para no errarle. Entonces, ese puede servir de fantasma, o sea, de ya tener una referencia. Si te fijas, como que sí tiene lógica, o sea, porque fíjate hasta dónde estarían los pies. Hasta acá abajo. Entonces sí tiene lógica. Y aunque le fallemos por tantito, no va a ser tanto. No, no, o sea, no. Ajá, sobre todo porque estamos viendo medio F, nada más. En el momento en que tengas dudas, o sea, me dices. Yo sé que con los adultos es más fácil, porque ya tenemos estas nociones. Te digo, en la adolescencia es donde esta actualización les llega a los chiquitines y empiezan a procesarlo. Y en mi vida, en mis 22 años de dar clases, solo he conocido como a 5 personas que no tienen esta capacidad de procesar la perspectiva. O sea, es un porcentaje muy bajo de personas. Entonces, sí te tiene que, por estadística, debes de poder y así que si tienes alguna duda, pues puedes decirme. Ahora, ya sabemos
que esta es la estatura de E, entonces los humanos normales se verían chiquitos. Ya no digamos los infantes. Aquí nada más el detalle es que estaríamos viendo sobre sus cabezas. Y de E y F no. Ah, bueno, los veríamos así. ¿Sí me explico? O sea, como estamos a la altura de ellos, los veríamos normales. Pero todos los demás los veríamos sobre sus cabezas. Puedo utilizar yo de referencia al adulto. Por ejemplo, bueno, me pude haber pasado. Digo, porque la hoja es así, o sea, nos podemos pasar del panel. Y por ejemplo, aquí yo podría, si necesito más referencias, puedo utilizar la cabeza de para sacar una referencia y dibujar la cabeza del que esté más cerca. Y por ejemplo, pues podríamos hacer que volteara a ver a F, ¿no? También ayuda mucho el contacto, o sea, el contacto visual. O sea, porque así los personajes los hacen presentes. Por ejemplo, dejamos es este niño, bueno, ya no está tan niño. Es que Elijah Wood es de mi estatura. Y es de la estatura de Ian McKellen, ¿no? Pero aquí utilizaron algo que es perspectiva forzada. Es decir, Frodo estaba sentado más atrás que Ian McKellen. Y la cámara la pusieron de manera que se forzara la perspectiva. ¿Sí? Eso es perspectiva forzada. Entonces, aunque los dos actores aunque los dos actores miden lo mismo, aquí lo hicieron más pequeño con un efecto práctico, no con computadora. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el truco? El contacto visual. Al estar Frodo, o sea, este actor, Elijah Wood, él no estaba viendo a Ian. Él estaba viendo un punto al infinito detrás de Ian, pero lo justifica y hace la ilusión de que Frodo, pues, que el Elijah Wood es más pequeño que Gandalf. Entonces, ahora, ¿por qué te decía esto? O sea, aquí estamos viendo personajes chiquitos y grandes justificándose unos a otros y sobre todo ayudándose unos a otros a la hora de sacarle las proporciones. ¿Ok?
Ahora, este te lo paso por WhatsApp para que lo tengas. Parece que se está grabando, así que va a quedar para la posteridad. Pero digo, pues te paso ahí el material didáctico sacado aquí. ¿Te acuerdas, no? A mí cuando mis primeras sesiones, mis maestros hacían unos dibujazos en el pintarrón y luego decían, cambiemos de tema y borraban. Y yo, ay, qué horror. Luego ya, cuando a mí me tocó dar clase, pues yo lo que me compré una camarita digital. De hecho era Kodak, era una camarita Kodak digital. Y y ya cuando ya a mí me tocaba hacer esos dibujos chidos, les tomaba foto y me lo guardaba, o sea, porque tanto sufría yo cuando mis maestros tenían que borrar, que cambiemos de tema y, ¡fua! Y borraban cosas bien bellas. Este, y ahora pues te puedo mandar exactamente lo que apunté, ¿no? Te lo, ¿Sí te llegó? Ok, perfecto, dirijillo, diría Flanders. Este, entonces, ahí va. Deja, lo vuelvo a partir. Mira, yo con este truco hago los paneles muchas veces. Digo, el Clip Studio Paint tiene formas de hacer paneles. Este, aquí en borde de viñeta. Sí, sí lo alcanzas a ver pero este se me hace menos pesado. A ver. Con la tecla Alt yo deselecciono esa zona. O sea, primero hice el margen y luego le voy quitando los paneles. Te puede ayudar. Digo, si de repente vas a querer hacer tus fanfiction. Ajá. Sí, mira, yo por ejemplo tengo la herramienta de selección generalmente en esta opción que es agregar a la selección. O sea, si yo hago una selección, la siguiente se agrega. ¿Sí? Generalmente aparece en normal, es decir, yo hago una selección y si hago otra, bueno, si la quiero agarrar, se mueve. Si yo hago otra selección, la otra desaparece. ¿Sí me explico? Y entonces yo siempre la tengo en sumar. O sea, hacer una selección y yo hago otra selección. Pero con las teclas Alt y Shift tú puedes cambiar esas opciones. Si yo pongo Alt, puedo restar a la selección. ¿Sí? O sea, le quito. Y por ejemplo, si utilizo Shift y Alt al mismo tiempo, yo puedo seleccionar de la selección. Mira. Ah, no, perdón. Shift, cuando utilizo Shift, la hace cuadrada. Ah, bueno, pero sí aplicó. Este, o sea, hice de la selección hecha, seleccioné un pedacito nada más. Sí me explico. Ok. Bueno. Y control D, o sea, deseleccionas. Control A, seleccionas todo, o sea, toda la página. Bueno, toda la capa, realmente, toda la capa. Muy importante. Ok, mira, si yo tengo, por ejemplo, eh, un, un personaje y tengo un horizonte porque resulta que están en el exterior o están en algún lado y es sensible el horizonte, es visible. Eh, yo pongo aquí un personaje. Aquí no estoy aplicando punto de fuga, o sea, no lo estoy justificando ni nada. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Eh, que el punto de fuga, creo que sí lo vimos, o sea, me va a ladear el personaje, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí
Está haciendo... Es que de repente hace copia de seguridad para, para que no vaya a pasar nada. Entonces, si yo por ejemplo pongo aquí este personaje aquí, tú puedes decir, ah, está pasando por el otro lado de la banqueta. Porque automáticamente tu cerebro lo justifica y no es lógico que sea una mujer de 15 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aplicar el contacto visual. Ay, me quedó muy chiquito. Está muy feo el mono este, pero bueno. Y ya el cerebro la justifica automáticamente. Porque alguien lo está haciendo en la escena. Como el Elijah Wood viendo al infinito y nos da la ilusión de que está viendo a Gandalf, ¿no? Otra cosa que pudiera ser sería una referencia más, o sea, la vista ya justifica. Si algo se interpone, todavía más, o sea, ya la justifica y está ahí. Entonces ya sabemos que es una Barbie o que es una hada bastante grande, porque ni siquiera Tinkerbell mide 30 centímetros, ¿no? Parece más una Barbie, una muñeca. Pero te fijas, o sea, si hay un escenario, el cerebro siempre va a querer justificarlo a lo real, a lo habitual. Y aquí no es nada habitual, o sea, hay una muñeca o una hada, entonces necesitamos justificarlo de alguna forma. Luego también, mira, eh, los árboles, por ejemplo. Generalmente, cuando estamos en un lugar habitado, o sea, yo pongo el horizonte y dibujo un árbol. Generalmente yo voy a pensar que mínimo cabe un humano ahí cerca, ¿no? Ese es como que lo básico. Pero si yo ese árbol lo muevo, o sea, como que o es chiquito o estamos volando. Una de dos. Sí, sí me explico. O sea, al ponerlo aquí, tú dices, ¿es diminuto o estoy volando? O sea, lo hago ver diminuto. Si yo lo subo aquí al horizonte, pues es un árbol gigante porque el horizonte está a 11 kilómetros de nosotros. Por la curvatura de la Tierra, si no eres terraplanista, ¿verdad? Este, entonces, la perspectiva en el dibujo sí hay una Tierra plana, pero eventualmente este, tendríamos que alcanzar a ver cosas muy lejanas, o sea, entonces, o sea, el lugar donde está, o sea, la base, este, nos dice dónde está en el espacio. ¿Sí? Entonces, si lo pongo yo aquí en el horizonte, no tiene lógica, es un árbol gigante. Es más grande que los cerros, ¿no? O sea, sí lo puedo acercar, pero lo que nos va a hacer que ese árbol sea gigante, pues va a ser alguna otra referencia, ya sea un humano. Y si alguien te dice que soy extraterrestre, son sucias mentiras del niño terrícola, ¿eh?
Es usted extraterrestre. Mentiras, sucias mentiras del niño terrícola. Sí. Entonces, fíjate. Sí, sí, muy bueno. Este, fíjate, si yo lo mantengo aquí, es como que un árbol joven. O sea, si yo lo voy haciendo más grande, o sea, se va haciendo también más grande. ¿Por qué? Porque como la cámara está a la altura de la cabeza, entonces cualquier humano, este, pues podría quedar aquí, porque la cámara está a la altura de la cabeza de este. Aquí hice dos capas, ¿eh? O sea, está la capa donde estoy dibujando los ejemplos y el arbolito lo puse en otra capa para poder moverlo. El shortcut para la herramienta de mover capa está en la K. Si no has manejado otro paquete, este, vételos aprendiendo. Yo de repente tengo dolores de cabeza porque como he manejado Photoshop, Paint Toolside, Krita, GIMP, ¿qué dije ya? Paint Toolside ya dije, OpenToons, o sea, montones. Entonces de repente cambian los shortcuts de ciertas herramientas y, este, sí, 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 sí. Entonces ahí está. Sería un árbol relativamente joven. Este, pero mira, si lo pongo aquí, automáticamente se ve chiquito, ¿te fijas? Automáticamente es un arbusto, es un bonsai. ¿Ok? Entonces tiene mucho que ver la, las referencias con que lo comparemos. Ok, alright. Bueno, entonces este ya quedó ahí. Yo a veces para hacer bocetos se puedo agarrar así los árboles con la tecla Alt, haz de cuenta. Tengo la herramienta de selección. Oprimo la tecla Alt y lo arrastro. Entonces automáticamente se hace una copia. Si quiero que quede a la misma altura, o sin soltar el Alt, oprimo la tecla Shift y se mantiene a la misma altura. Entonces aquí puedo hacer. Luego con Control E fusiono esas dos capas porque automáticamente hice una capa. Otra vez Alt y puedo hacer un bosque entero. Como todavía es boceto, pues puedo, mira, o son una fila de arbustitos o un bosque para allá, ¿no? Pueden estar jugando frisbee si quieren. Ahí viene el frisbee. Bueno, ¿dudas hasta el momento? Ajá. Por eso es ese ejercicio. ¿Qué pasó? Vemos un... Ajá. Tom Cruise tiene mi estatura. Para hacerlo interesante, pues siempre lo van a poner con actores más o menos de su estatura. Porque, o sea, si hacen una película en que salga Tom Cruise y Jeff Goldblum creo que mide como 1,90 o algo así, entonces lo va a hacer ver chaparro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues ponen la cámara eh, a la altura de los hombros de Tom Cruise para que se vea más alto. También lo hacían con Fran Drescher o lo hacen con esta Salma Hayek. Salma Hayek mide creo que 1,55.
Entonces, para que no se vea tan chaparrita, la cámara siempre está a la altura de sus hombros, para que se vea un poquito más alta. O sea, no la van a hacer ver pequeña, a menos que la quieras poner en una situación romántica, por ejemplo con Matthew Perry, cuando salieron en la de Los tontos caen rápido. Matthew Perry, creo que sí era Matthew Perry, era el de Friends. Este, este, él es más alto que ella, entonces como la querían hacer ver más tierna, pues la hacían chiquita, entonces ponían la cámara a la altura de Matthew, a los hombros de Matthew, y entonces ella se veía más chiquita. Este, pero bueno, entonces, tercer ejemplo, y luego ya pasamos a un dibujillo ahí para aplicarlo. Entonces ya vimos que el horizonte es nuestro punto de vista, es a la altura que está la cámara con respecto al piso, ¿sí? Las referencias, o sea, digo, las proporciones nos van a ayudar para acomodarlos ahí dependiendo, ¿no? Y las referencias nos van a ayudar a, a mostrarle al lector o al espectador qué tan grande o pequeño es cierto personaje o cierta cosa con respecto al mundo en general, ¿no? A cosas generales. Ahora, si yo dibujo algo conocido, por decir, ¿qué piensas que es esto que estoy dibujando? Una lata de refresco, ¿no? Ahí está. Entonces, ya sabes cuánto mide una lata de 355 mililitros. Y una mano, pues más o menos haría esto, ¿no? El dedo elegante, ¿no? Pero el meñique yo siempre pongo eso por el chiste, ¿no? De que del dedo elegante. ¿Cómo crees que tendría Hulk que agarrar una lata de coca, ¿no? ¿Te fijas? Un objeto conocido con algo extraordinario, ¿no? Hasta yo creo que hasta menos. Sería. A lo mejor con Profesor Hulk. Que es más chiquito, ¿no? Es que en la de Hulk que sale Eric Bana, sí establecían eso, de que entre más se enojaba Hulk, más crecía. Y Profesor Hulk es más pequeño que por ejemplo el Hulk que sale cuando está en San Francisco y que sale así creo que sale de la Tierra o algo así. Ese es un Hulk ya inmenso, o sea, está del doble de un carro. Bueno, de una camioneta, porque pues un carro mide unos 60 más o menos al techo. O sea, generalmente tú levantas tu brazo y puedes agarrar, o sea, puedes topar el techo del carro así. Este, pero una camioneta apenas le vas a llegar al cofre. Entonces, aquí tenemos, no tiene tanto que ver con la perspectiva, pero sí en cuanto a las proporciones aplicadas, ¿no? De que hay un objeto conocido y nos ayuda eh, a dimensionar personajes extraordinarios. ¿Ok? Ahorita, digo, de tema de ejercicio, ya quedó. Voy a cerrar el video. Digo, si te quedaste hasta este punto en el video, te doy muchas gracias. Dale like. Si te sirvió, coméntalo y comparte.
Y tú y yo comenzamos ahorita con un dibujo, ¿no? Aplicando un dibujo en nuestra segunda hora.